En todos los tiempos, el hombre ha buscado la forma de conseguir el mayor confort luchando contra las condiciones climáticas del lugar donde vive. Contra el frío, se resguarda y se calienta con el fuego. Contra el calor, se baña o se airea. Hoy también asegura su bienestar siguiendo los mismos principios. La tecnología pone a trabajar estos elementos, pero de forma más elaborada. En realidad, esta tecnología no es más que el desarrollo de procesos físicos bien conocidos de todos. Examinemos los que conciernen a la refrigeración. Se sopla una taza de café para acelerar la evaporación y como consecuencia su refrigeración. Durante el paso de un cuerpo de estado líquido a gaseoso, este absorbe calor. Existen dos formas de evaporación. Una lenta, por ejemplo, cuando la ropa se seca. Y otra rápida, como puede ser la ebullición de un líquido en un recipiente. En los dos casos hay absorción de calor. En el primero, el agua contenida en las fibras de la ropa toma el calor del aire del ambiente o de los rayos del sol. En el segundo, el agua toma el calor del fuego. Veamos más de cerca el fenómeno de la ebullición. Para realizar algunas pequeñas experiencias, tomemos un recipiente y pongamos agua hasta su mitad. Después lo colocamos al fuego. Si tomamos la temperatura del agua cada 30 segundos, por ejemplo, comprobaremos que aumenta de forma regular. Al cabo de unos minutos, el agua entra en ebullición y el termómetro indicará 100 grados centígrados. Si se continúa elevando el calor, se comprueba que la temperatura se mantiene en 100 grados, en tanto que haya agua en el recipiente. Dicho de otra manera, el calor producido por el fuego transforma el agua en vapor, es decir, en gas. Ahora repitamos la misma experiencia, pero esta vez en un puerto de montaña de elevada altitud, por ejemplo a 3000 metros. Comprobaremos que cuando el agua entra en ebullición, el termómetro nos indica una temperatura de 91 grados solamente, y se mantendrá en ella mientras dure la ebullición. La condición física que varía entre las dos experiencias es simplemente la presión atmosférica, ya que ésta ejerce una gran influencia sobre la temperatura de ebullición. Otra experiencia la obtendremos al colocar un recipiente con agua y un termómetro debajo de una campana de vidrio. Con la ayuda de una bomba crearemos vacío de forma progresiva. Si el termómetro indica 20 grados al comenzar, la temperatura va a descender muy lentamente al principio, a causa de la evaporación lenta. Después, a una cierta depresión, cuando en el agua comienza la ebullición, la temperatura desciende rápidamente, porque el calor necesario para pasar del estado líquido al gaseoso es tomado del mismo líquido. Si la bomba es bastante potente para continuar el aumento de depresión, el agua va a continuar en ebullición y su temperatura en descenso. A 0 grados, el agua se helará y la ebullición cesará. Inversamente, si se aumenta la presión sobre el agua, la temperatura de ebullición será más elevada. Esta es la razón por la que los alimentos se cuecen más rápido en una olla express. El agua hierve a una temperatura superior a los 100 grados. Por otra parte, cuando se comprime el vapor de agua se condensa.
cediendo la misma cantidad de calor que ha absorbido en su evaporación. El agua que se retira del depósito de un compresor de aire proviene del vapor de agua de la atmósfera, que se condensa durante la compresión. Los diferentes cambios de estado que estamos viendo en el agua se realizan en cualquier materia. Por ejemplo, el cobre se licúa a 1090 grados produciéndose vapor a 2300. Sin embargo, el hidrógeno se licúa a menos 253 grados y se solidifica a menos 259. En un sistema de refrigeración se utiliza un producto especial, el difluorodiclorometano, más conocido por su denominación comercial de Freon 12. De esta forma, en el Freon 12 se realizan ciclos de transformaciones sucesivas, semejantes a las que hemos visto anteriormente con el agua. Ebullición por disminución de presión y condensación por aumento de presión. Examinemos el funcionamiento de un refrigerador doméstico. La función de este aparato es la de refrigerar un cierto número de productos con el fin de que se puedan conservar en un buen estado durante largo tiempo. Para producir frío, hay que hacer ebullir freón en el interior de un aparato. El lugar en el que se produce este fenómeno se denomina evaporador y está situado en la parte alta del interior del refrigerador. Para obtener esta ebullición, el gas es aspirado por una bomba de la parte superior del líquido. A partir de un determinado valor de presión, el freón comienza a ebullir. Al igual que el agua bajo la campana, toma el calor necesario para pasar del estado líquido al gaseoso, del propio líquido que se enfría. ¿Y qué ocurre con el calor que hay en el entorno? El aire que entra en contacto con el evaporador se refrigera, estableciéndose una circulación por convección y todo el aire que contiene el refrigerador puede así ser enfriado refrigerando por contacto los productos almacenados. Cuando la temperatura interna es suficientemente baja, un termostato para la bomba y la ebullición del freón cesa. Cuando la temperatura aumente, se pondrá de nuevo en marcha, mandada por el termostato. El sistema puede funcionar permanentemente. Solo es necesario mandar al evaporador el freón, que en él se evapore. Por eso, los vapores comprimidos por la bomba son recuperados. Sin embargo, para poder ser utilizados de nuevo, deben estar condensados, es decir, licuados. Ahora bien, sabemos que si se llegan a comprimir los vapores suficientemente, llegan a condensarse. Ese trabajo lo va a hacer la bomba. Pero como la compresión entraña una liberación de calor que perjudica la condensación, es necesario un intercambiador térmico, refrigerado por el aire del ambiente, llamado condensador. Así, esta combinación de compresión y su refrigeración aseguran la condensación del gas freón. Para que la compresión sea posible, es necesario frenar el paso del líquido hacia la evaporación. Esto se realiza por un reductor que mantiene una diferencia de presión entre el condensador y el evaporador, de forma que los vapores se puedan condensar a una temperatura superior a la del ambiente y que el líquido pueda entrar en ebullición en el evaporador a una temperatura más baja que la existente en el interior del refrigerador. El circuito de refrigeración está ahora completo. A. Evaporador que absorbe el calor del interior. B. Bomba que aspira el vapor producido por el evaporador y lo comprime en el condensador. C. Lugar donde se licúa, cediendo calor que es evacuado por el aire del ambiente. D. Reductor de presión que permite pasar al evaporador la cantidad de freón necesaria para mantener una presión que facilite la ebullición. Podemos distinguir dos circuitos distintos, uno de baja presión, en azul, evaporador bomba,
y otro de alta presión, en rojo, bomba condensador. El circuito de baja presión comprende la parte líquida, en azul fuerte, y la parte de vapor, en azul claro. El circuito de alta presión comprende igualmente la zona de vapor, en rosa, y una zona de líquido, en rojo. El compresor está situado entre los circuitos de baja y alta presión, y su función es la de aspirar y comprimir el gas. El compresor no puede trabajar con líquido. En otro punto de separación de los circuitos está situado el reductor de presión, que actúa sobre el líquido. Como último componente, el termostato, que permite escoger la temperatura media del compartimento refrigerado. Actúa sobre la puesta en marcha de la bomba, a la que denominaremos compresor. Resumiendo, con la ebullición del freón 12, que absorbe el calor del interior, la condensación que libera el calor en el exterior y un buen aislamiento térmico, podemos tener un volumen cerrado y a baja temperatura. La refrigeración en el automóvil. La refrigeración en el automóvil tiene como misión mantener la temperatura del aire en el habitáculo, dentro de unos límites de confort. El proceso que se utiliza es idéntico al que hemos descrito anteriormente, de forma que en el equipo de refrigeración de un automóvil encontramos todos los elementos de un refrigerador doméstico. El evaporador, lugar donde se produce la ebullición del freón, productor del frío, está situado en el climatizador. Es un conjunto de buen tamaño constituido por varios tubos provistos de aletas de gran dimensión. La circulación del aire alrededor del evaporador no se produce por el efecto de convección, sino por la acción de la turbina del climatizador. La bomba o compresor que aspira el vapor de freón del evaporador es accionada por el motor del automóvil. Suelen ser en forma de barrilete. Su entrenamiento es desembragable, esto es, una polea con un embrague electromagnético que funciona de forma idéntica a algunos electroventiladores. El condensador del freón para compresión y refrigeración simultánea se encuentra situado en la parte delantera del vehículo. Normalmente está fijado delante del radiador del circuito de refrigeración del motor. De esta forma se refrigera dinámicamente durante la marcha del automóvil por el ventilador del motor y por un motoventilador adicional. El reductor de presión está situado a la entrada del evaporador. Su caudal está determinado de una parte por la aspiración y la compresión del compresor y de otra por la temperatura del gas a la salida del evaporador. Igualmente veremos sobre el evaporador la sonda del termostato, elemento que regula el funcionamiento del conjunto. Como el refrigerador doméstico tiene dos circuitos distintos, el de baja presión, que comprende el evaporador y la entrada del compresor, y el de alta presión, que comprende la salida del compresor, el condensador y el reductor de presión. Señalemos también entre el condensador y el reductor de presión un depósito filtro o deshidratador. Normalmente está situado a la salida del condensador. Su función es la de absorber pequeñas partículas de agua que puedan existir en el circuito después de cualquier intervención y, a su vez,
para constituir una reserva de freón líquido a alta presión que permita obtener un funcionamiento intermitente del compresor. Veamos ahora el funcionamiento del conjunto. Antes de poner en marcha el sistema de refrigeración, se aprecia la presencia del freón líquido en el condensador, en el deshidratador y en el evaporador, lo mismo que en las canalizaciones que unen estos elementos. Después de poner en funcionamiento el equipo, el evaporador está a la temperatura ambiente y el termostato pone en funcionamiento el compresor. Una vez que la presión disminuye en el evaporador, el gas entra en ebullición. De esta forma baja la temperatura en el evaporador. Paralelamente, la presión aumenta en el condensador. El vapor se condensa y por este efecto aumenta su temperatura. Esta es la razón por la cual el mando del ventilador auxiliar está acoplado con el del compresor. La presión disminuye en el evaporador y aumenta en el condensador. Progresivamente el reductor de presión deja pasar líquido al evaporador con el fin de reemplazar el que se ha evaporado. La sonda del reductor de presión va a registrar la temperatura del gas a la salida del evaporador, actuando sobre su tarado de forma que regula la admisión de líquido en función de las prestaciones solicitadas, no existiendo riesgo de paso de líquido hacia el compresor. Cuando la temperatura del aire alrededor de las aletas del evaporador es suficientemente baja, el termostato desconecta el compresor. La ebullición del freón se prolonga un cierto tiempo, disminuyendo progresivamente gracias a la presión acumulada en la reserva del deshidratador, al aumento de temperatura que aparece a la salida del evaporador y que después disminuye el tarado del reductor de presión. La admisión de líquido se prolonga igualmente. Después que la temperatura del evaporador alcanza un cierto valor, el termostato vuelve a conectar el compresor. Podemos observar sobre ciertas instalaciones la presencia de una válvula presostática que desconecta el compresor, permitiendo el funcionamiento del ventilador auxiliar cuando la presión alcanza un valor muy importante en el condensador. Para compensar la caída del régimen del motor, provocada por la entrada en funcionamiento del compresor, el sistema cuenta con una electroválvula que entra en funcionamiento a la vez que el compresor, permitiendo que la presión existente en el colector de admisión actúe a través de una cápsula sobre la mariposa del carburador, elevando el régimen de ralentí. Veamos ahora una función supletoria del sistema de refrigeración, la deshidratación del aire. El aire en la atmósfera contiene cierta cantidad de vapor de agua. Esta cantidad se expresa por el grado de humedad del aire, humedad relativa. Para cada temperatura a la presión atmosférica existe una cantidad máxima posible de vapor de agua contenida en el aire. Cuando estos valores exceden en vapor de agua se produce la condensación. También el cuerpo humano posee un sistema de regulación térmica, el sudor. Su evaporación refrigera la piel y permite soportar temperaturas elevadas. Pero cuando el grado de humedad relativa del aire es muy importante, el sudor, aunque fluye, no se evapora. En países donde las temperaturas son muy altas, la cantidad de vapor de agua presente en el aire puede ser muy elevada. Cuando este aire se pone en contacto con el evaporador, que está a muy baja temperatura, cede una parte de su vapor de agua que se condensa sobre sus aletas. El aire que penetra así en el habitáculo está prácticamente seco. De esta forma produce sensación de bienestar a los ocupantes del vehículo y la regulación térmica natural del cuerpo se efectúa normalmente. Esta posibilidad puede ser utilizada para mejorar, en determinados lugares húmedos,
la calefacción. El aire exterior húmedo y frío pasa por el evaporador que está a más baja temperatura. Se produce entonces una importante condensación de la humedad contenida en el aire, que una vez desecado atraviesa el radiador del climatizador, donde se calienta, antes de hacer contacto con la superficie acristalada, de forma que calentará el habitáculo rápida y fácilmente. En las ciudades y carreteras ruedan gran cantidad de vehículos con superficies acristaladas muy importantes, por lo que, entre otras razones de confort, cada día es más numerosa la instalación de equipos de refrigeración en los automóviles.